Bien, vamos a seguir hablando del tema, pero en este momento le damos la bienvenida a la doctora Nancy Sandoval, quien es infectóloga. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por estar en TN23. El término, le decía al inicio, se empieza a escuchar ya en varias partes del mundo. ¿Cómo saber si realmente la flurona ya hay casos en nuestro país, doctora? Buenas tardes, Alan, y un saludo a todos los que están en estos momentos poniendo mucha atención y desde su casa escuchando sobre este término. La flurona, como usted comentaba, es un término que se está escuchando cada vez más. No es nuevo. En el Guatemala ya tenemos casos reportados desde finales de diciembre, sobre todo ahorita en inicios de enero. No es un nuevo virus, lo que muy bien explicaban ustedes en esta introducción, es la presencia de la coinfección de ambos virus. ¿Cómo saber si una persona lo tiene o lo presenta o si ya está en Guatemala? Pues sí, tenemos reportes ya individuales, ¿verdad?, de que hay la presencia de esta coinfección. Probablemente pues no han sido notificados o anunciados pues como lo ha hecho otros países. Recordar que estos son reportes y se van haciendo una serie de casos que probablemente será lo que vamos a estar viendo más adelante, más detalles de esto. ¿Cómo una persona puede saberlo clínicamente o solo con síntomas? Alan, y a todos los que nos están viendo, no es fácil solo saberlo porque los síntomas se parecen mucho, es decir, puede haber congestión nasal, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, la tos persistente, puede haber también mucho dolor de cuerpo, fatiga, sueño, puede haber dolor de músculos también, y hay que recordar que ambas pueden suceder en un curso al mismo tiempo, y cuando esto sucede se le llama flurona. Esto si es potencial o si es más grave o no, esto no se determina solo con que una persona tenga la detección de ambos virus, es decir, no es que sea más fuerte porque va a tener estos dos virus a la vez, pero definitivamente los que han tenido COVID y los que hemos tenido influenza sabemos que pues no puede ser que no sea agradable tener una infección al mismo tiempo de otros virus. ¿Cómo se detecta básicamente? Primero lo que se debe hacer es hacer una prueba rápida de antígeno de COVID, y si esta es negativa se procede a hacer un PCR de SARS-CoV-2. Si esta es negativa, pues entonces también se puede hacer un PCR viral de influenza. Hay hospitales, y nuestra red nacional tiene algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital Roosevelt, el General San Juan de Dios. Los regionales también cuentan con un panel, le llamamos nosotros. Ese panel respiratorio tiene una serie muy amplia de virus que incluye tanto el de influenza como el de coronavirus y otros coronavirus también. Obviamente esto en un sector privado tendrá un costo más alto. Eh, Ambas infecciones son prevenibles con vacunación, y esto es a lo que tenemos que apuntar. Se previenen con la vacunación y se previenen utilizando la mascarilla de manera correcta. Siempre el distanciamiento, la higiene de manos son claves para la prevención de esto. Para influenza existe un tratamiento que está disponible, ¿verdad? Y que se prefiere que se inicie en los primeros días de esto. Y para COVID de manera ambulatoria, pues no tenemos un antiviral específico en el país. Sí existen algunos en el mundo, pero no está disponible en el país para tomarlo en manera oral. ¿Sí? Doctora Sandoval, muy importante los datos que usted nos ofrece y nos vienen a aclarar definitivamente el panorama a nuestros televidentes. Hay una pregunta que es, digamos, de las más recurrentes. Se la hago. ¿Es mortal? ¿Puede ser mortal esto? Es la primera. Y la segunda, justamente lo que usted mencionaba acerca de la vacunación. Hoy, precisamente, las autoridades de salud lanzan una campaña de vacunación contra la influenza. La mayoría de personas se preguntan ahora, si ya tengo mis dos vacunas, por ejemplo, contra el COVID, ¿puedo ponerme la vacuna contra la influenza? Si ya tengo las tres vacunas, si me acabo de poner la tercera vacuna, ¿puedo ponerme el contra? ¿Cuánto tiempo debe esperar o podría esperar yo? ¿Es correcto que lo haga o no? Excelente, me encanta que lo pregunte porque como usted dice es una duda que recurre. Lo primero es, no, usted que me está viendo acá y no tiene la vacuna de influenza, a buscarla y colocársela, recibir esa vacuna de influenza.
Idealmente se prefiere que se reciba cuando cambia la temporada, hablamos de septiembre, octubre, es decir, para pasar noviembre, diciembre, enero, febrero con esa protección. Pero si no la tiene al día, vaya y colóquela, no hay ningún problema. No interfiere, la vacuna de la influenza no interfiere en la respuesta que va a generar las vacunas de COVID. Tanto es así que hay personas que no tienen al día esta vacuna y se pueden colocar el mismo día, en un brazo una vacuna contra influenza y en el otro brazo la vacuna contra COVID. Así es que no tenga temor, las vacunas van a determinar, lo primero que usted me preguntaba, qué tan mortal o qué tan grave es. Definitivamente será mucho menos riesgo de mortalidad, ¿sí? O de hospitalización y gravedad si tiene las vacunas al día, porque también para la influenza recordemos que la vacuna disminuye el riesgo de gravedad y complicaciones. Son virus diferentes, hay que recordarlo, ¿verdad? Y actúan de manera diferente. Definitivamente, si la persona es más mayor, si tiene enfermedades de base, si su sistema inmune es más débil y el estado de vacunación van a determinar cómo va a reaccionar ante esta infección. Así es que no hay que lamentar, hay que prevenir y se previene vacunando. Y completando el esquema, no se contraindican ambas vacunas, pueden colocarse inclusive juntas. Doctora Sandoval, en cuanto a la flurona, puede ser, como se había indicado al inicio con el COVID, por ejemplo, que primero se decía que iba a afectar únicamente a personas mayores de 60 años, después fue disminuyendo la edad, en algún momento incluso se dijo que no iba a afectar a los niños, pero vimos que sí, efectivamente, y lamentablemente hay que hablar incluso del fallecimiento de niños. ¿Qué pasa con la flurona? ¿Nos afecta a todos por igual? A ver, sabemos mucho ya de la influenza. La influenza es un virus estacional que está con nosotros. Hay 4 tipos de influenza de esa familia, de los Orthomyxoviridae. Estos 4 tipos A, B, C y D. La A es la que más se asocia a pandemias, la B un poco menos, casi no. La C da cuadros gripales más leves y la D es más relacionada con infecciones al ganado. En este sentido, conocemos más la influenza y sabemos que como es un virus estacionario, tiene 2 proteínas importantes que son la H, que es la maglutinina, y otra que es la neuraminidasa. Esta neuraminidasa es la que van agarrando los viriones y van cambiando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya le conocemos y por esa variación que tiene, porque hay muchos números, por ejemplo, de estas variaciones, se debe modificar cada año y por eso esa vacuna es de manera anual la vacunación, ¿sí? En el caso de COVID, sabemos que el SARS-CoV-2 sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, el ancestral ha variado y hoy vimos la noticia del Ministerio de Salud que todas las cepas que se mandaron a estudiar en el país, en el genotipado, son Omicron. En el anterior que vimos a inicios de enero, todo diciembre que se evaluó, había Delta y había Omicron de COVID-19. Ahora nos informan que todas las muestras pertenecen a Omicron. Sigue siendo SARS-CoV-2 y un esquema completo de vacunación. Y sobre todo el refuerzo ayudará a que se pase mejor. En este sentido es evidencia que nos va llegando. La flurona está con nosotros, Israel, Argentina, España y luego El Salvador lo están reportando, pero nosotros ya conocemos, sabemos que hay infecciones concomitantes y ya hemos tenido la oportunidad de ver a pacientes que tienen esta coinfección. ¿Sí? Muy importante definitivamente ese tipo de aclaraciones, doctora Nancy Sandoval, gracias por estar con nosotros, son preguntas que son recurrentes sobre todo y el objetivo de esto evidentemente es dejar claras esas dudas, pero sobre todo llamar como siempre al pueblo de Guatemala a la calma, en este momento a buscar las vacunas, eso sí, no hay que entrar en pánico, pero sí hay que ser precavidos y lo importante en este momento, por ejemplo, es no bajar la guardia y buscar la manera cuanto antes de tener ya las 3 vacunas que se pueden recibir contra el COVID-19. Escuchaba usted también, no hay ningún problema, lo indicaba la doctora Nancy Sandoval. Si usted también quiere ser vacunado contra la influenza, incluso, dice ella, puede ser el mismo día.